traigo ya mi tercer mes con brackets, así es que voy a comentarles más o menos qué me ha pasado ahora con el nuevo ajuste. Ya sería mi tercera cita, que fue el día de ayer, 14 de febrero, así día de San Valentín, en plan muy romántico. Básicamente lo que hizo el doctor, a diferencia de la vez pasada, el tornillo, inicialmente el tornillo que me puso acá en la parte de abajo de la encía, o sea, por abajo de la encía, lo retiró. Y básicamente lo que me dijo fue que el tornillo que me habían puesto, mi cuerpo lo había rechazado, o sea, mi encía lo había rechazado. Y muy aparte de que se quedó ahí todo el tiempo, ha estado conmigo, yo no me he percatado de esto. Simplemente agarró unas pinzas y lo jaló así y salió. O sea, como si hubiera sido como un piercing, algo así. Entonces, eso fue lo que me dijo. Entonces, con referente a eso, lo que va a hacer, porque también le consulté, es que va a colocar nuevamente otro tornillo. Me dijo que iba a ver el tiempo y que lo va a colocar en otro lugar, no en el mismo lugar donde lo había colocado la otra vez. ¿Por qué? Porque parece que el espacio que tienen entre las encías y las raíces de mis dientes son los que han hecho de que no pase bien y que mi cuerpo rechace el tornillo. Entonces por eso no tengo la liga de unión, que debería ya de tener la liga que jale la parte superior del maxilar superior hacia abajo, o sea, hacia adentro. Porque recuerden de que mi encía está como un poquito para afuera. Después de eso me retiró todas las ligas rosadas. Yo no tengo ligas rosadas. Y me colocó solamente ligas aquí en la parte de abajo. Y ahora me ha puesto ligas color fucsia. Después de eso, el tornillo de unión, esto es como un expansor, me dijo. Entonces me dejó este expansor para que pueda seguir abriendo el espacio de los dientes y pueda avanzar el diente que está detrás, que pase hacia adelante. Y la parte superior, que es esta, también me está poniendo un expansor para que se vayan abriendo los dientes, porque voy a dejarles una foto de cómo eran mis dientes antes de la parte de arriba, y creo que en esta foto se ve muy claramente que en la parte inferior, o sea, en esta, está como que hacia afuera. O sea, mis dos dientes, los conejitos, uno está así y otro está normal. Entonces lo que está haciendo, que si ya se dan cuenta, ahí ya está derecho, ya no está así como la foto, está derecho. Entonces eso es lo verdad, lo que rescato. O sea, ha pasado muy poco tiempo, recién terminó el segundo mes y estoy comenzando el tercer mes y ya es un cambio bastante grande. La verdad es que ahora, o sea, este arreglo y todo este ajuste ha pasado ayer. Hoy día estamos 15 de febrero y me duele más o menos esta parte de acá. Toda la parte de arriba, no les miento, o sea, es de acá a acá. Me duele bastante. Después lo que he hecho es ajustar más los brackets, o sea, ajustar. En la parte de arriba he colocado fierros acá. Ha colocado puro fierro, solamente acá abajo he colocado ligas y está estirando para atrás. En el caso de abajo está estirando para atrás y los molares hacia adelante, los molares de abajo hacia adelante. Y en el caso de acá lo está abriendo así y luego va a jalar la parte de la encía hacia atrás, o sea, esto de acá hacia atrás. Y básicamente es lo que va a reacomodar mi diente. Ya me está explicando muchísimo mejor el doctor, porque yo le pregunto todo para poder explicarles también a ustedes cómo es el proceso de mi tratamiento. Recuerden de que cada tratamiento es diferente, o sea, lo que me pasa a mí no necesariamente te va a pasar a ti o a tu mamá o a tu vecino o a tu hermano, lo que sea. O sea, no es igual para nadie, para absolutamente nadie. O sea, todo depende del tratamiento que te dé tu odontólogo, tu ortodoncista y el análisis que haga en base a las radiografías que te hagan. Como les comentaba en mi primer video, que lo voy a dejar por la parte de acá,
Antes de yo de hacerme un tratamiento me tomaron 2 tipos de radiografías y eso es sumamente importante para poder ver cómo está toda la dentadura y poder hacer el análisis de tus dientes. Habiendo dicho esto, el día de hoy ya 15 me duele mucho hacer esto. O sea, hacer así. O sea, si yo lo trato de juntar el de arriba con el de abajo, Dios mío, veo a la Virgen María iluminándome porque me duele demasiado. Demasiado es demasiado. Que suena horrible, pero es que ya te vas acostumbrando al dolor dental. No es que sea constante, o sea, pero ya sé, mentalmente yo ya sé de que después de un ajuste me va a doler. Y ya sé qué comer, ya sé qué no comer. No tomo pastillas, o sea, no es algo que me necesite tomar un antiinflamatorio, un dolor. O sea, el dolor es tolerable. Al menos para mí el dolor es tolerable, el ajuste que me están haciendo los dientes. Y muy aparte de lo que tenga o no tenga que comer, no tengo una dificultad mayor para poder hacer mis labores cotidianas. Claro que ahora que ya me han colocado los fierros arriba y como yo son fierros, como les comenté en mi segundo tratamiento, que también les voy a dejar acá el video, ya aplicándome la cera, que es la cera wax. Nuevamente les voy a dejar la foto de esto por aquí. Esto es lo que me ayuda a mí a que los fierros no choquen mis labios y no lastimen. Aparte de eso, también acá también tengo otra cera. Porque, de verdad, o sea, me había olvidado. El doctor lo que hizo también ayer fue cambiar el fierrito. O sea, esto de acá, este fierrito de arriba y de abajo, ayer lo cambió. No sé por qué lo cambió. Pero ayer cambió el de arriba y el de abajo. Y en base a eso ajustó. Ajustó para que pase lo que les digo. Los de abajo los va a hacer así. Y los de arriba, no, perdón, los de arriba los va a hacer así y los de abajo los va a hacer así, hacia atrás. Otra cosa que también me percaté es que el doctor a los brackets que están por adentro de los molares les ha puesto ligas. ¿Vean? Esos son los que les han puesto ligas y como les decía en el video anterior, yo no he podido comer muy bien justamente por los brackets que tengo de la parte de adentro del diente. Entonces, no sé si es solo por la liga o por algo especial, pero a partir de ayer yo paso mi lengua por el bracket de adentro y ya no me duele nada. Ya no necesito la cera para poder comer, para poder hablar, porque no les miento, o sea, no podía hablar porque sí o sí el fierro rozaba mi lengua y no me dejaba hablar. Entonces era muy difícil para mí. Nuevamente, como siempre, voy a compartirles toda esta primera semana, cómo voy. ¿Por qué no le comparto más semanas o más tiempo? Básicamente porque ya me he dado cuenta, finalizando el segundo mes, de que los cambios o el dolor o alguna molestia que pueda tener los veo y los detecto la primera semana. Ya las semanas posteriores es básicamente acoplarme a lo que yo ya sé que tengo, que lo detecté en la primera semana. Voy a compartir nuevamente este tercer mes, ya inicio de tercer mes de los brackets, con ustedes para que podamos seguir compartiendo esta experiencia. Hoy estamos 12 de marzo y mañana, viernes 13, es mi cita con el dentista. Ya tengo mi próxima cita con el dentista y las impresiones del cierre de este tercer mes son las siguientes. Primer cambio, y lo que me parece más loco y a la vez me gusta, es que mis dientes delanteros se han abierto. Literal, se han abierto. Vean esto. Vean. O sea, no me molesta porque se parece al de Melanie Martínez. No sé si lo han visto así. Se parece, o sea, no me molesta por eso. Segundo, ya este diente de acá atrás, yo veo que ya se está acercando. O sea, el doctor me dijo, la idea que él tiene es que esto se llegue a abrir y este diente de acá pase hacia adelante. Entonces ya con eso, o sea, quedaría abierto y va avanzando. Otro punto importante que me he dado cuenta este mes, pero súper importante, que yo ya se lo había dicho al dentista y no me creyó, es que yo siento que un diente está saliendo
por acá atrás. Es este lado, o sea, por acá atrás de la parte superior está saliéndome otro diente. Entonces yo mañana nuevamente lo voy a comentar y se lo voy a mostrar porque, o sea, ya lo siento. Lo siento cuando pongo así mi mano, lo siento cuando toco mi lengua, o sea, el diente está ahí y está saliendo. Así es que eso lo voy a comentar al doctor. Ya en el próximo video vamos a ver qué me dice. Sin embargo, yo creo que lo que va a hacer es retirarlo, o sea, no hay forma de que entre otro diente más acá arriba. Es más, él me dijo que la parte de arriba, la colocación de las partes de arriba está perfecto, porque lo único que va a hacer es mover todo de lo que está así todo doblado. Ya se está acomodando, o sea, la parte de adelante, la de arriba, si se dan cuenta, ya está prácticamente acomodado, o sea, a excepción de esto, vean, o sea, está separado así. A mí no me molesta solamente por Melanie Martínez. Otra foto por acá. Básicamente esos son los cambios que he sentido este mes y gracias al cielo no me ha dolido nada, no me ha molestado nada. Ya tengo, pues prácticamente estoy fascinada con el tema de la cera, que es lo que yo le comentaba en el video pasado. O sea, molestia que tengo, dolor que tengo, me pongo la cera y se acabó. Otra cosa que también utilizo bastante es esto, que es Gingisona. Ya, este Gingisona es el que utilizo yo cuando tengo heridas, cuando tengo alguna molestia por el tema de los brackets. O sea, no me causa heridas, pero me causa irritación. Y si eso continúa, sí me puede llegar a sacar heridas. Ya no me llega a sacar heridas por el tema de la cera. Pero, por ejemplo, yo en la noche me duermo y en la mañana me levanto y ya tengo una irritación. Para eso, yo utilizo esto. Básicamente es eso. No ha habido otro cambio así súper brillante que yo haya notado. La verdad es que no. O sea, ya lo veo súper bien. Y, o sea, lo que a mí más me gusta es la parte superior de mis dientes. El cambio es espectacular. Es lo más asombroso porque recién estoy terminando el tercer mes y prácticamente de lo que yo tenía, prácticamente ya está recto. Al menos la parte de arriba. Yo sabía, porque de verdad, yo sabía que la parte de abajo iba a ser más tediosa porque tenía dientes más chuecos y era más difícil de enderezar. Entonces, eso es lo que realmente yo sé que le va a tocar pelear al doctor con mis dientes. Ahora, yo ahorita, como les comentaba, tengo fierros acá y ligas en la parte de acá. Pero vamos a ver qué me dice mañana. O sea, de verdad yo quisiera que ya no me ponga fierros, sino que me ponga puras ligas. Básicamente porque sí, cuando hago así, sí me fastidia un poco. Y para eso ya estoy fanática con esto también. O sea, eso es lo que me permite a mí no tener irritaciones y no tener llagas. Bueno, chicas, eso ha sido todo el video de este mes. Espero les haya gustado. Como siempre les digo, la opción médica que tú tomes o el odontólogo que tú tomes es lo principal para iniciar tu tratamiento. O sea, ningún tratamiento es igual. No me voy a cansar de decirlo porque sé que es súper importante. Ningún tratamiento es igual. Lo que me está pasando a mí no es lo mismo que te va a pasar a ti. Sin embargo, entre todos nosotros, incluso en los comentarios, nos podemos ayudar para facilitar estas cosas. Como por ejemplo el tema de la medicina, el tema de la Gingisona. Aquí en Perú yo creo que es muy conocido que cuando tienes una herida interna de la boca, o sea, Gingisona es lo básico para curarte las heridas. El tema de la cera, que eran cosas que yo no sabía y una compañera de trabajo fue la que me ayudó con brackets y así. O sea, yo creo que entre todos podemos ayudarnos en ese tipo de cosas, a aprender más de cada uno y a difundir esta información. Así que si te gustó este video, regálame un like, compártelo para las personas que lo puedan necesitar. Sígueme en mis redes sociales que las dejo por acá y en mi página web que lo dejo por acá y nos vemos en el próximo video.